Aló, muy buena tarde con todos. ¿Cómo se encuentran Hola Juan Carlos, el día ¿cómo de hoy? estás? Buenas Hola, tardes, Fabián. Carlos. Hola, Juan Hola, Carlos. buenos días. Hola, Juan Carlos. Buen día, ¿cómo están? Espero que me puedan escuchar bien. Ahorita estoy pues en la oficina y para no interrumpir a Pablito en sus actividades, estoy hablando con el micrófono. Espero que me escuchen bien y me encuentren. Aló, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí, ahí Sí, sí, Juan Carlos. Sí. Hoy vamos a continuar con la parte de lo que es el diseño de los elementos de Vigueta. ¿Sí? Hablando un poco acerca de las cargas, viendo o estimando de alguna forma los diferentes em, a lo que sería el diseño en SAP 2000. Así que los que tienen SAP eh, abrir el programa, que ya sabemos que se demora un poco, para que lo tengan por ahí ya listo cuando empecemos. ¿Listo? Entonces, al final de la clase anterior, o cómo se modela correctamente un elemento de Vigueta. Y en solicitud, digamos que en resumen, decíamos que las viguetas, pues las vamos también. Juan ¿Aló? Carlos, no sé si solo soy yo, pero se te está trabando bastante el A mí Zoom. también Sí, me pasó. igual, Sí, se está creo trabando que es de bastante. Juan Carlos. Sí, yo también estoy igual. Sí, Video, profe, no. pero no he No, movido el video para nada. El sí, pero audio, el audio se Ajá, corta el audio, bastante. como que te quedas ahí trabado un chance y después continúas, pero ya en otra parte. a ver, ¿y ahí? ¿Me escuchan mejor? No, otra vez se trabó, se trabó. Se sigue trabando la voz. Pues, ¿aló? ¿Ahí? ¿Aló ahí? ¿Me escuchan? Sí, ahí sí Ahí se se te escucha un escucha. poco mejor. Ya no. ¿No me escuchan bien? Debe ser problema de internet. Sí te escuchamos, pero a ratos nomás. De ahí se te corta. Sí, no creo que sea problema del audio, sino de la conexión. El internet, ajá. Entonces, a ver, déjenme revisar una cosa. Ahí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. ¿Listo? Entonces, les decía que el día lunes estuvimos hablando acerca. ¿Aló? Sí, yo veo como lento el audio, la verdad. ¿Aló? Ahí sí se te Sí, ahorita escucha, ya se pero escucha mejor. te escucha.
Sí, se escucha mejor. Voy a dejar de compartir el video. Sí, porque solo se escucha por partes. ¿Aló? Ahí se me escucha. ¿Sí o no? Y ahora sí se escucha. Ok, bueno. Entonces, momentos de empotramiento, ¿no? Entonces, hoy vamos a partir desde ahí y vamos a hablar un poco de lo que es el criterio de diseño. ¿Listo? Entonces, resulta que los elementos de viga, cuando nosotros estamos hablando de elementos de vigueta que están armados en una sola dirección, pues estos elementos de vigueta nosotros los vamos pues van a ser modelados como apoyos de primer grado y en donde en los longitud final que llega al Carlos, apoyo, dime. se te escucha por partes, o sea, parte está fluido y de ahí como que no se escucha nada y de nuevo vuelves a hablar, pero no se entendió lo de la mitad. Mejoren algo. Denme un segundo. ¿Aló, chicos? ¿Ahí? Ahí sí, ¿Me Juanca. escuchan? Sí, Ok. sí se escucha. Bueno, vamos a tener un problema y es porque realmente no tengo suficiente batería, no creo que tenga tanta batería, así que la parte que vamos a hablar, espero que la hagamos pronto para que podamos rápidamente pasar a la parte del modelo. ¿Listo? Entonces, como les venía diciendo, una vez que nosotros tenemos aquí el modelo o sabemos qué tipo, identificamos dentro de nuestra estructura los tipos de viguetas que tenemos, vamos a pasar a lo que es a las cargas, aplicar las cargas y las combinaciones de carga con las cuales vamos a diseñar la estructura. Entonces, para la parte de las combinaciones de carga, es importante entender que cuando nosotros durante el curso que vamos a llevar, siempre vamos a considerar que el sistema de piso es un sistema independiente, aislado, que va a funcionar como no o que no va a ser parte del sistema carga lateral de la edificación. Por lo tanto, pues los elementos que conforman este sistema solamente van a estar diseñadas para cargas gravitacionales que en la norma NEC van a ser la carga muerta, identificada como D,
la carga viva, identificada como L, y en general, pues esas principalmente para nuestro curso, ¿no? Adicionalmente, hay la carga viva reducida, la fuerza de lo que sería la nieve y la lluvia, en donde, por ejemplo, aquí en Ecuador, las ciudades que tengan una altura mayor a 1000 metros sobre el nivel del mar, pues están obligadas también a considerar una carga de granizo en lo que son las zonas que queden expuestas a, por ejemplo, lo que son techos o lo que son balcones, ¿no? Entonces, para el diseño del sistema de piso, vamos a utilizar las dos primeras combinaciones de la NEC 15, en donde decimos que es 1.4 veces la carga muerta o 1.2 veces la carga viva, perdón, la carga muerta más 1.6 veces la carga viva, que sería pues la que generalmente controla el diseño de estos elementos. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso y con los documentos que ustedes vieron o que ustedes, los videos que ustedes vieron en su preparación, pues vamos a pasar a identificar lo que vamos a realizar en estas dos, digamos, en estas 2 semanas de diseño de billetas. ¿Listo? Entonces resulta que, en este caso, voy a dejar de compartir. Parece que el internet de la universidad de verdad está bastante mal. ¿Listo? Y entonces vamos a hablar un poco acerca de esto. ¿Listo? Pues me confirman apenas ustedes puedan ver lo que sería el iPad. A ver, déjenme mirar. Creo que voy a tener que compartirlo directamente desde acá. ¿Pueden ver el iPad? Solo sale Solo Juan que Carlos está- Pantoja, ha iniciado para compartir pantalla, pero no sale nada. Esto con lo de la red de la U que no está funcionando, sí está complicado porque no quiere funcionar nada ahora. La próxima creo que me voy nomás a la casa, que no hay tanto problema. Listo. Ahí, ¿mejor? Sí. Sí, ahí sí. Sí se ve el iPad. Ah, por fin. ¿Listo? Clase libre. Ah, Leonela quiere clase libre. Bueno, lástima, se arregló. Listo. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del problema, ¿no? Entonces, resulta que cuando yo evalúo la carga de un elemento de viga, ¿sí? Voy a primero estimar el peso por metro cuadrado que viene o que debe considerarse debido a lo que es el peso de la losa. Entonces, eso ustedes lo aprendieron en análisis estructural 2 conmigo o con Pablito, en donde se hace una estimación de la carga de los elementos que conforman la losa. Puntualmente lo que es el espesor de la losa como tal, lo que sería los acabados como las baldosas, las cerámicas, todo lo que va por encima de la losa, ¿sí? Y por debajo lo que sería, por ejemplo, lo que es el cielo raso, las instalaciones eléctricas, todo lo que es la parte de instalaciones hidrosanitarias,
todo lo que sería la parte de instalaciones contra incendios, etcétera. Adicional a eso se considera el peso, por ejemplo, de particiones livianas, que serían los muros, que son muy importantes y que dependiendo del tipo de estructura, pues pueden moverse durante su vida útil de la estructura internamente para hacer divisiones nuevas, ¿no? Entonces, todos esos elementos se analizan o se consideran para el peso por metro cuadrado del elemento de losa. ¿Listo? Entonces, en este caso, nosotros vamos a... No se quiere actualizar. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. El peso por metro cuadrado de la losa, nosotros vamos a analizar un valor dado. O sea, se supone que nosotros ya hemos hecho todo el análisis del sistema contra incendio y hemos estimado el valor. Y entonces vamos a decir que el peso por metro cuadrado de la losa, incluido las viguetas que vamos a utilizar en el programa, pues va a ser una carga W sub D de 7.5 kilonewtons sobre metro cuadrado. ¿Listo? Adicionalmente, pues en esa misma clase, nosotros aprendemos cómo se estima la carga viva de la estructura. Y en esa carga viva, pues tenemos que se estima según las normas y va a depender del uso ocupacional que se tiene sobre la estructura. Entonces, podemos tomar los valores referenciales de la NEC 15 o de la NCR 10, que es la norma colombiana, o del ASCE 716, que es la norma norteamericana, en donde se estiman lo que son las cargas mínimas necesarias para elementos verticales o horizontales y también se estiman en este caso lo que son las cargas vivas en función de lo que es el uso de ocupación. Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir que la carga W sub L o carga viva va a ser igual a 2 kilonewtons por metro cuadrado distribuido en la losa, ¿no? Entonces, con eso, pues lo que vamos a hacer es la distribución por áreas aferentes o áreas tributarias en lo que sería el sistema de viguetas. Entonces, ustedes recordarán que esa distribución por áreas aferentes o áreas tributarias, pues va a depender de lo que serían los triángulos o los trapecios para sistemas en dos direcciones o para sistemas que son en una dirección, pues yo voy a hacerlo en función de cómo yo sé que carga la losa, ¿sí? El peso en función de su relación de aspecto, ¿no? Entonces, aquí una parte importante de ese análisis, pues va a ser puntualmente cómo yo tengo distribuida la estructura, las vigas y las columnas, ¿no? Y cómo esa distribución a mí me afecta la forma en la cual las losas transmiten carga. Entonces, imagínense que yo tengo una sección de un plano, como el que estamos viendo en este momento. Me avisan si se está... Fíjense que no se actualiza tampoco lo del iPad. A ver, un segundo. Ok, parece que ya se actualizó. Listo, ahí parece que ya se arregló. Entonces, ¿se puede mirar lo que estoy viendo aquí? ¿Lo están viendo? Ya. Entonces, supónganse que ustedes tienen estas vigas, ¿sí? Principales, y entonces yo voy a dibujar mi sistema de viguetas. Entonces, mi sistema de viguetas, cuando son armadas en una dirección, las viguetas van a siempre transportar carga en el sentido corto de la relación de aspecto, ¿no? Entonces, en este caso, para este ejemplo, yo voy a tener las viguetas armadas en una dirección que van a ir en esta dirección de análisis, ¿sí? Lo que quiere decir que mis viguetas, en últimas, o mi losa, va a estar funcionando en este sentido. ¿Se entiende? Entonces, para el área aferente, yo voy a identificar lo que hablamos la anterior clase. ¿Qué dijimos? El sistema de viguetas, ¿sí? Me determina cuáles son los pórticos principales y cuáles son los pórticos
o pórticos principales y cuáles son los pórticos cargueros. En este ejemplo que estoy poniendo aquí, ¿cuáles serían los pórticos principales y cuáles serían los pórticos cargueros? Los ejes literales 1 y 2 o los ejes numerales, perdón, literales A, B, perdón, en este caso, literales B, D y E o los ejes numerales 1 y 2. ¿Cuáles serían vigas cargueras? ¿Y cuáles serían Las pórticos? principales serían los numerales. Las principales, los Los numerales, numerales. ¿Por qué? porque son Perfecto. perpendiculares a los nervios. Perfecto. Entonces, estas son pórticos, o en todo caso, pues serían principales. ¿Sí? Y por el contrario, en el otro lado, estos serían cargueros. O gravitacionales, también les llamábamos gravitacionales. Porque son paralelos a las viguetas, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cuál es el área aferente, ¿no? De, por ejemplo, esta viga que voy a subrayar en amarillo, que no se vio el amarillo, por cierto. No se ve. Bueno, la viga BS18. ¿Estamos de acuerdo que es esta? BS18, ¿sí? Sí, Sí. Entonces, como es un sistema armado en una sola dirección, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a coger y voy a dividir lo que sería la distancia a la viga adyacente que sea paralela a la viga carguera o a la viga, perdón, a la viga principal, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, yo tengo la viga principal que es la viga BS18, C2E2, BS21, D1, todas esas que son parte o que son paralelas a los ejes literales. ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos a sacar, por ejemplo, para esta viga, que voy a coger y voy a dividir lo que sería la distancia a la siguiente viga. De hecho, lo puedo hacer así. Lo puedo hacer con una forma, que sería así. Y entonces yo voy a decir que el área aferente de esta viguita, pues va a ser este rectángulo verde, que de pronto lo pinto de otro color, por ejemplo, amarillo. ¿Listo? Entonces, ese sería mi área aferente de esta viga. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, pero ¿y por qué entonces no se forman los trapecios? ¿Recuerdan? Esos trapecios que nosotros hacíamos en análisis estructural. Pues esto va a ser debido a que en este caso la losa está armada en una dirección y las vigas cargueras van a soportar la mitad del área que está a sus lados adyacentes a un lado y al otro. ¿Listo? Entonces, esa área es la que yo voy a calcular y con esas áreas aferentes, que me va a dar un valor en metros cuadrados, multiplicado por el peso por metro cuadrado del análisis, pues me va a dar la carga que está en este punto, ¿sí? Distribuida en los elementos. Ahora, en este ejemplo, pues yo he tomado que las vigas, ¿sí? En este caso, esas vigas van a ser la carga aferente de las vigas principales. ¿Cómo funcionan con los sistemas de viguetas? Pues prácticamente funciona igual. Yo voy a tener un elemento de vigueta en donde la vigueta, si yo la veo y hago un corte en el sentido horizontal, supónganse que yo hago un corte así. Supongan que yo hago un corte así en el sistema de piso. Entonces yo voy a tener el corte en el sistema de piso A. Y de hecho creo que lo voy a cortar solamente hasta como por acá, de tal forma que yo tenga un pedacito nomás de la losa, porque se va a repetir. Entonces tengo aquí el corte A'.
Entonces, ese sistema de viguetas va a tener aquí un espaciamiento entre ejes de viguetas, que le voy a llamar S. Ese espaciamiento entre ejes de viguetas, pues para nuestro ejemplo, va a ser 75 centímetros. Esta distancia entre eje y eje de vigueta va a ser 75 centímetros. ¿Listo? Entonces, en este corte AA, yo voy a tener una distancia entre ejes de viguetas de, no sé por qué se sigue moviendo esto, perdóneme, 75. Es como que se hubiera quedado pegado ahí. De 75 centímetros. ¿Se entiende cómo se hizo el corte? Sí. ¿Algo? Listo, perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? En nuestro edificio, esa distancia que yo tengo aquí, voy a coger y voy a analizar, igual que en las vigas principales, la mitad de la distancia de una vigueta a la izquierda y a la derecha del corte. Entonces, si yo cojo y planteo esa distancia, pues lo que yo voy a tener es que del eje, mi vigueta va a tener a la mitad de una vigueta y a la mitad de la otra, voy a tener nuevamente 75 centímetros. ¿Se entiende por qué? ¿Aló? Sí. Sí. Listo. Es Esa el va a ser, espacio entre viguetas, ¿no? sí, ese va a ser el espaciamiento entre viguetas. ¿Listo? Entonces, el área aferente que va a estar cargando o soportando cada una de las viguetas van a ser 75 centímetros, ya que son elementos armados en una dirección. ¿Listo? Entonces, esa parte es importante porque al igual que lo hicimos con las vigas principales en análisis estructural, ese mismo análisis yo lo puedo hacer con estas vigas que son secundarias, que son las viguetas. Y yo voy a tener entonces que en mi plano, pues mi zona o mi área aferente para este elemento de vigueta, pues va a ser este pedacito que yo tengo aquí y que va a ser la mitad de la distancia entre las viguetas en un lado y el otro. ¿Así? ¿Se entendió esa parte? Sí. Listo. Entonces, si se entendió esa parte, digamos que ahorita vamos a mirar a qué lo vamos a aplicar. Entonces, resulta que para nuestro modelo estructural de la semana, lo que vamos a hacer es diseñar la vigueta para este sistema de pórtico o a esta planta estructural. Entonces, este es el edificio que lo vamos a construir de aquí a 2 semanas más. Esa es la planta de la estructura. Así como les mostré esta planta estructural acá, pues vamos a trabajar nosotros con esta. ¿Listo? En esa planta estructural, ¿sí? Lo que nosotros tenemos son 5 ejes que son literales, A, B, C, D, E, y 5 ejes que son numerales, que van a ser del 1 al 5. En ese sistema también tenemos lo que serían los sistemas de vigueta. Y aquí es importante identificar lo siguiente. En el momento que yo les dé este gráfico, ¿sí? Los sistemas de vigas principales son las vigas que están ahí marcadas en gris. ¿Se entiende eso? Y los sistemas de viguetas van a ser las vigas que están marcadas en ese gráfico como en rojo. ¿Listo? Entonces,
Para el análisis, lo primero que yo necesito encontrar es cuántos tipos de viguetas diferentes yo tengo. ¿Y cómo lo hago eso? Entonces, resulta que yo voy a plantear lo que es mi estructura, y en ese plano estructural, yo voy a coger aquí y voy a identificar cuáles de las viguetas tienen diferentes tipos de apoyo, ¿no? Entonces, fíjense, si yo vengo aquí y subrayo una vigueta como esta que tengo acá, oye, el iPad está como loco. Subrayo en amarillo esta vigueta. Fíjense que esta vigueta tiene o se apoya en una viga principal, que es la vigueta del eje 2, la segunda en el eje 3 y se apoya después en el eje 4. Entonces, esta vigueta tiene 3 apoyos, ¿se entiende? Sí. Listo. Entonces, todas esas que están entre el eje A y B tienen el mismo número de apoyos. Ahora, me voy a ir a una vigueta que esté entre el eje B y C. Entonces, subrayo esta vigueta entre el eje B y C y empiezo a mirar los apoyos. Entonces, esta vigueta se apoya en el eje 1, en el eje 2, en el eje 3, 4 y 5. Y las mismas son entre el eje C y D. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tiene más apoyos, ¿sí? Y hago lo mismo para el último eje, que sería las viguetas que están entre D y E. Por ejemplo, estas. Entonces, tengo 1, tengo 2, tengo 3. Entonces, de ese análisis, yo voy a tener que, primero que todo, ¿cuántos tipos de viguetas diferentes tengo? Y cuando hablo de diferentes, van a ser aquellas que tengan diferentes longitudes en las luces y obviamente diferentes puntos de apoyo. ¿Cuántas tendría en este caso? 2. 2. Solo dos. 2, solo 2. Entonces yo le voy a decir que esta es la vigueta 1. Este va a ser el eje 1 o la vigueta número 1 y el otro va a ser la vigueta número 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos tipos tengo? Pues obviamente en este ejemplo que es netamente académico, pues voy a tener 2 tipos de vigueta nada más para facilidad de la clase. Denme un segundo. ¿Me confirman si pueden oírme? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Juan Bajito, Carlos. pero sí. Sí, Juan Carlos. Entonces, Sí. ha sido problema del internet. Ok. Pero se escucha un poco más bajo, según yo. Sí, lo que pasa es que Pablito ya va a entrar en una reunión y entonces para no interrumpirle y tampoco pues que nos interrumpa. ¿Listo? Ok. Entonces, esa sería la distribución. En ese ejemplo, si me entendieron, ¿cuál sería los ejes de las vigas principales? Los numerales. Los numerales. Ujú. Y los ejes de las vigas que son gravitacionales serían los Literales. literales. ¿Se entiende ese concepto? ¿Qué fue el resto? A ver, Sí. entonces, Sí, se entiende. Sí, Sí, está Juan claro. Carlos. ¿qué está claro? ¿Está comprendido completamente? Ok, bueno. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver las distancias entre los ejes. Entonces, resulta que la distancia entre los ejes, ¿sí? Va a ser aquí, primero que todo va a ser simétrico, ¿sí? O sea, esto va a ser una cajita. Entonces, entre el eje 1 y 2 van a ser 5.5 metros.
entre el eje 2 y 3 está marcado 6.25 y así va a ser simétrico respecto a lo que sería el eje 3. Y con esas mismas distancias, pues yo voy a tener las distancias entre el eje A, B, C, D, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso, pues, netamente obedece a una facilidad para lo que sería la parte de el modelado ahorita posteriormente, ¿no? Entonces tendría que la viga entre B y C va a ser 6.25 metros, 6.25 metros y 5.5 metros. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar lo que sería nuestra vigueta. Entonces, fíjense que en la vigueta yo voy a tener los apoyos, que sería el apoyo 1 y 2. Esa sería la primera luz. En el apoyo 1 y 2, entre esos apoyos, la longitud va a ser 5.5 metros. Y entonces, en vigueta 1, yo voy a tener una longitud 1 que va a ser 5.5 metros, como está definido ahí en mi plano. Si es así, entonces mi siguiente luz, ¿de cuánto debería ser? Según ese esquema en planta de mi estructura. ¿De cuánto debería ser esa distancia? 6.25. ¿Cuánto? 6.25. La tercera, ¿cuánto? 6.25. Y la última, 5.5. 5,5. 5.50. O sea, una vigueta de 4 luces. ¿Estamos? Igualmente, si me entendieron, la vigueta 2, ¿cuántas luces tiene? 2. Dos luces. 2 luces. Y esas 2 luces de la vigueta 2 van a estar entonces funcionando con, o van a ser iguales a 6.25 metros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Listo. Entonces, yo voy a tener aquí lo que sería mi esquema de las viguetas. ¿Se entiende? Entonces, para las viguetas, vamos a decir que las viguetas van a tener unas dimensiones de 15 centímetros por 40 centímetros de peralte. ¿Listo? Y aquí vamos a hablar un poco acerca de lo que serían las cargas que yo debo aplicar en mis viguetas. Entonces yo les había dado estos valores. La carga muerta es 7.5 kilonewtons por metro cuadrado y la carga viva 2 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, ¿cómo yo obtengo ese valor? Entonces, como nosotros ya tenemos el ancho aferente de nuestra vigueta, que es 75 centímetros, lo que vamos a hacer es que ese ancho aferente lo multiplicamos por la carga muerta o viva. Entonces, hablando primero de lo que serían las cargas distribuidas, si yo multiplico una carga por metro cuadrado por una distancia, ¿qué me va a dar? ¿Qué tipo de carga me da? Carga lineal. Una carga lineal, distribuida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? A la larga, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Si yo calculo el área, digamos, yo tengo que para esta primera vigueta, la longitud son 6.25 metros, ¿sí? Esa es la longitud. Y el ancho, como lo determinamos acá, es 75 centímetros. Entonces, en realidad, lo que yo tendría que hacer es que a la carga distribuida la multiplico por el área, que sería 6.25 metros. Y lo multiplico por el ancho, que es 0.75 metros. ¿Estamos de acuerdo? Si yo una carga por metro cuadrado lo multiplico por el ancho y el largo, ¿eso qué me da? Puntual. Una carga puntual. Esto me va a dar en kilonewtons. Para volverla distribuida, pues yo voy a tener que dividir eso por la longitud de la viga, que sería ¿cuánto? En este ejemplo, para esta viga, sería 6.25 metros. Por matemáticas, pues nos da lo mismo que si yo multiplico una carga por metro cuadrado por un ancho, pues me va a quedar una carga distribuida. ¿Se entiende esa parte?
Sí, sí, Juan Carlos. Yo tengo una pregunta. ¿De dónde Dime. Sí. salió el 75 centímetros? ¿De dividir el largo para Los, cuántas los viñetas hay? 75 centímetros, este valor, son Ajá, ese valor. valores, ese valor lo designas tú realmente. Ah, ya. Hay unos criterios que dice la norma de cuánto debe ser máximo la distancia entre elementos joist, que son las viguetas, ¿sí? Pero aproximadamente para el edificio de hormigón está entre unos 50 y unos 80 centímetros máximo. Las viguetas no están espaciadas más y teniendo un valor promedio de unos 65 centímetros Ya, listo. aproximadamente. ¿Listo? Entonces, ese valor hace parte de tu diseño. Eso tú lo puedes dar en función de tu experticia. Entonces, vamos a poner este de 75 centímetros, que pues sirve para que sería un valor normal, típico. ¿Listo? Sí, Y listo. Entonces, básicamente eso lo vamos a hacer. Entonces, para las viguetas, para la carga muerta, yo voy a colocar que la carga muerta de 7.5 kilonewtons por metro cuadrado lo multiplico por 0.75 y me va a dar una carga lineal de 5.63 y asimismo los 2 kilonewtons por metro cuadrado por 0.75 me da una carga de 1.5. Entonces, con esos valores ya tengo la carga W que yo tengo que aplicar en este momento. Entonces recuerden que en los extremos necesito aplicar lo que serían los momentos de empotramiento perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos momentos de empotramiento perfecto tienen esa ecuación y punto, no tienen nada más. Entonces, para el momento de empotramiento perfecto, en el extremo izquierdo, que corresponde al pórtico del eje 1, pues yo voy a multiplicar la carga W, ya sea muerta o viva, por la longitud al cuadrado sobre 24. La longitud, pues van a ser 5.5 metros para la viga 1. Y entonces yo tengo la carga distribuida para carga muerta, que sería 5.63 por la longitud al cuadrado, 5.5 al cuadrado, sobre 24 me da 7.10 kilonewtons por metro, siendo esto unidades de momento. ¿Listo? Asimismo, para la carga, que sería para la carga viva, ¿no? Tendríamos 1.5 kilonewtons por metro por 5.5 kilonewtons, 5.5 metros al cuadrado sobre 24, lo que me da un valor de 1.89. Debido a que las dos, en este caso, las vigas, esa viga tiene en sus extremos la misma valor de longitud en la luz, pues ese valor me va a servir para los dos extremos de la viga número 1. ¿Se entiende? y ahí solo los signos serían contrarios. Exacto. Entonces ahí lo que tengo que mirar es cómo deben ser los momentos de empotramiento. Fíjense cuál es. ¿Cuál es el giro? Fíjense que en el extremo izquierdo el momento de empotramiento es un momento que es antihorario. Y para el otro lado, en el extremo 5, o en el pórtico en el eje 5, el momento sería horario. Juan Carlos, luego, por favor, ¿podrías como que quitarle el zoom para apuntar los valores de todas las cargas? Ah, el zoom de este. ¿A este te refieres? Sí, por favor. Ya. ¿Listo? Entonces, con eso tenemos los valores de empotramiento perfecto para carga muerta y para carga viva. Entonces, aquí sucede algo que debe hacerse siempre y que es muy importante considerar. Recuerden que nosotros cuando hablamos de la carga viva en teoría es una carga que es móvil, ¿no? Por eso se llama carga viva. Es una carga que no es permanente y que no es estacionaria. Entonces, para el código no nos dice, vea, ponga la carga viva de tal forma siempre en los edificios. Si el edificio tiene 5 luces, póngala así. Si tiene 6 luces, póngala así, ¿no? Entonces, lo que dice el código y establece es que la carga viva debe establecerse o colocarse
en función de que produzca, usted como ingeniero se asegura que produzcan los peores efectos. Entonces, para hacer eso de producir los peores efectos, lo que nosotros buscamos es ubicar la carga viva en luces que hagan que los momentos positivos de cada luz y los momentos negativos en cada apoyo se generen o sean los mayores posibles en función de la distribución de la carga viva. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar en nuestra estructura, ¿sí?, diferentes estados de carga viva. En este caso vamos a considerar 4 por cuestiones de tiempo, pero pues vaya a poder hacer análisis de muchos más estados de carga. ¿Listo? Entonces vamos a considerar el primer estado en donde la carga viva se coloca uniformemente sobre toda la longitud de la vigueta número 1. Y le vamos a llamar L1. ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí la carga distribuida de 1.5 kilonewtons por metro, la carga, el momento de empotramiento de 1.89 y prácticamente tengo mi primera, ¿sí?, mi primera distribución de carga viva. Esto es lo que típicamente hacen todos los ingenieros, ¿no? Dicen, toda la carga viva es uniforme y produce el peor efecto. Entonces, quiero que recuerden sus clases de análisis estructural, en donde ustedes usaban algo o calculaban algo que se llamaban las líneas de influencia. ¿Quién recuerda qué son las líneas de influencia? No son las líneas que varía la carga. Las líneas que varían la carga. ¿A qué te Las refieres líneas con eso? por donde varían la carga. Se pone una carga y varía a través de una distancia, ¿o no? ¿O estoy confundido con otro? Es un gráfico que nos muestra el efecto en un punto cuando una carga se mueve sobre la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para no alargarnos mucho en esta parte, más que todo por cuestiones de tiempo, las líneas de influencia me establecen cómo se va a deformar, o mejor dicho, cómo se va a modificar el momento en un punto, o el cortante o la carga axial en un punto, cuando yo coloco una carga puntual en cualquier sitio de la viga. Entonces, en este caso, voy a hacer el análisis de un punto de interés, que es, por ejemplo, el momento en el centro de la luz. ¿Listo? Entonces, existía algo que se llamaba el teorema de Müller-Breslau, en donde para la línea de influencia en el centro de la luz, yo iba a producir una rótula y le iba a producir unos momentos que produzcan esta deformación. Eso hace que el gráfico de la línea de influencia de esta viga para este centro de la luz, pues me va a dar un gráfico así. ¿Listo? Entonces, si yo quiero mayorar el momento en el centro de la luz, si yo tengo este eje que va a plantear que va a ser el eje de la viga, todo lo que esté por encima del eje de la viga se va a considerar un momento que ayuda o una carga que aplicada en este punto va a ayudar al momento positivo en el punto de análisis. Mientras que toda la carga que esté por debajo, aplicada en las zonas en donde el diagrama de la línea de influencia pasa por debajo del eje de la viga, pues va a ayudar al momento negativo de ese punto justamente aquí en el centro de esta luz. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Aló? Sí. Sí, Juan Carlos. Listo. Entonces, si ustedes pueden decidir colocar la carga viva, y yo sé que en el centro de la luz el momento crítico es el momento positivo o el momento negativo, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué momento crítico es el crítico en el centro de la luz? Negativo. ¿En el centro de la luz? En el centro de una losa, de una viga, de la luz de una viga,
¿El momento que existe es el momento negativo? ¿Aló? Es el positivo porque hace que se mueva hacia abajo. O sea, todo. En el centro de una viga, de la luz de una viga o de una losa, de lo que sea, pues el momento crítico es el momento positivo, ¿no? Y en el apoyo, Así es el negativo. ahí sí es el negativo, ¿no es verdad? Entonces, ¿yo qué tengo que ubicar mis cargas? Pues yo voy a ubicar mis cargas de forma de que yo mayore el momento positivo en el centro de la luz. Entonces, fíjense, si yo tengo esta viga, pues yo solamente debería colocar cargas donde el diagrama de la línea de influencia esté por encima, que me hace magnificar los momentos positivos. Entonces yo voy a poner cargas aquí y acá, y en el resto, que me lo disminuyen porque me restan, pues no le coloco cargas. ¿Se entiende eso? Sí, sí, ya caché. ¿Se entiende el resto? Sí, Juan Sí. Carlos. Sí. Ok. Ahora, voy a hacer otro diagrama. ¿Listo? Vamos a mayorar el momento en el centro de un apoyo, perdón, el momento negativo que sería aquí. Entonces haga lo mismo, genero una rótula en ese punto y hago la deformación. Entonces la deformación me va a quedar así y así. Lo que quiere decir que toda esta zona, que es un momento negativo, yo quiero mayorar y poner carga en donde el diagrama de la línea de influencia pues esté por debajo. Entonces, ¿qué luces debería yo colocar carga? ¿En la luz 1, en la luz 2, en la luz 3 o en la luz 4? La 1 y 4. 1 y 4. ¿Quién dice otra respuesta? Según lo que acabo de decir, que quiero mayorar un momento, en el apoyo, ¿qué momento quiero mayorar? ¿Positivo o Negativo. negativo? Negativo. Entonces, 2 ¿qué y luces? 3. 2 y 3. ¿Se entiende? ¿Por qué? Pues porque en la luz 2 y 3, el diagrama de la línea de influencia está por debajo, o sea que es negativo en esas luces. Eso es lo que tienen que entender para qué sirven las líneas de influencia. ¿Listo? Entonces, como se pueden dar cuenta, yo voy a necesitar o hacer o cargar luces que son contrarias o luces que son, ¿sí o no? O luces que son contiguas, dependiendo de lo que yo quiera mayorar. ¿Se entendió esa parte? Sí, Listo. Entonces, debido a eso y por esta razón, nosotros vamos a considerar estados de carga adicionales. Entonces, el estado de carga de la luz o L2 viva 2 va a ser el estado de carga en donde yo cargo la primera y la segunda luz. Entonces, ustedes podrán adivinar que como son cargas alternadas, lo que yo quiero o lo que yo busco es mayorar un momento positivo. ¿Estamos de acuerdo? sí, Y entonces la combinación 3, pues van a ser la alternancia entre cargando la luz 2 y la luz 4. ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí. Y para el momento, pues como lo acabamos de analizar, para mayorar el momento negativo, pues vamos a hacer una combinación 4 que va a ser o que va a mayorar la luz 2 y la luz 3. ¿Listo? Entonces, ese análisis que yo acabo de hacer, lo voy a parar en 4 combinaciones, más que todo por cuestiones de tiempo. Pero fíjense que yo puedo hacer el análisis de las líneas de influencia para cada uno de los momentos. Por ejemplo, si yo quiero mayorar este momento, pues esto me va a quedar así, esto me va a quedar así. Ese es un momento negativo, ¿estamos de acuerdo? Sí, o sea, habría que cargar la 1 y la 2. La 1, pilas, te falta. 1, 2 y falta Y otra. 4. 1, 2 y 4, ¿sí o no? Y eso mayora el momento aquí. Ya hicimos para el otro momento acá. ¿Estamos? Entonces ahora vamos a hacer para este momento. Entonces esto me queda así. Y esto así. ¿Qué luces?
debo cargar? 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. ¿Listo? A ver, le voy a preguntar a alguien, porque si no, mi amigo Fabián creo que nomás es el único que está. Fabián es el que habla, ¿sí o no? Sí. Bueno, a ver, le voy a preguntar a otra persona que no sea Fabián. Entonces voy a hacer el diagrama. Yo sé que no se acuerdan cómo hacer el diagrama de las líneas de influencia, pero yo creo que ya pueden estar teniendo en cuenta y pueden estimar más o menos cómo es que se hace, ¿no? Entonces voy a mayorar el momento en el centro de la luz, aquí, que es un momento positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el diagrama de la línea de influencia va a quedar así. Así. Momento positivo. ¿Qué luces debo cargar? A ver. Fabián, di un número. Entre el 1 y el 15. 12. Ya, a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Cristian Janovich. Sería la 1 y la 3. Para mayorar el momento positivo, la 1 y la 3. Perfecto. ¿Todo el mundo entendió? ¿Está de acuerdo? Juan Carlos, a mí no me quedó tan claro. Tal vez podría repetir, por favor. ¿Qué parte no te quedó tan claro? ¿Por qué sería la 1 y la 3 para mayorar el momento? Porque en la luz 1 y la 3 son los únicos puntos en donde el diagrama de la línea de influencia está por encima del eje de la viga. Lo que quiere decir que las cargas que se pongan en esas luces van a producir un momento positivo en el punto de análisis, que es este. Por favor, los invito a que revisen su cuadernito de análisis estructural, en donde hablan acerca de qué es la línea de influencia, ¿sí? Y cómo cómo funciona. ¿Listo? Último, ¿ahí sí me entendiste? Sí, gracias. Listo, entonces ya hicimos para esta luz. Pongamos para esta luz. Ya, quiero que me dibujen el diagrama de línea de influencia para este momento en el centro de esta luz. Ahí pueden, con el comando de anotar, pueden dibujar. Entonces, dibújenlo, a ver qué. ¿Aló? ¿Ya encontraron el comando de dibujar? Ay, carajo. ¿Saben qué? Ajá. Muy bien. Muy bien. Digo Fabián. Y creo que el otro era Emir. Así es. Perfecto. Muy bien. Qué bien, me entendieron. Entonces, si yo quiero mayorar el momento en esa luz, ¿en dónde debo colocar carga? ¿En qué luz? Uno y tres. La 1 y la 3. Muy bien. ¿Quedó claro esa parte? ¿Sí? Sí, sí, Juan Carlos. Listo. Perfecto, porque justo a tiempo quedó claro. Entonces, esas son las 4 combinaciones de carga que nosotros vamos a hacer en nuestro sistema. Y con esto ya estamos listos para ir a la parte de la modelación. ¿Listo? Entonces me voy a desconectar de aquí y nos vamos a ir a lo que sería el programa de SAP. Recuerden que por ahí les pedí que lo dejen abierto. Eso hasta que como que carga esa vaina se demora full. Pues no queremos demorarnos mucho en eso. Entonces, ¿están viendo ahorita mi SAP? Sí. Listo. Entonces, perfecto. Están viendo mi SAP. Listo. Entonces, para el SAP, lo primero que nosotros vamos a recordar es siempre estimar lo que son las unidades. ¿Listo? Entonces, yo voy a coger aquí y voy a irme a la parte baja en donde dice unidades y como vamos a trabajar en kilonewtons y metro, pues selecciono kilonewtons y metro. ¿Listo? Una vez que yo tengo eso, voy a coger y me voy a ir a archivo, nuevo modelo, ¿sí?
Y en la parte de nuevo modelo, qué lento que es este SAP, por Dios. A ver. No sé por qué se trabó, creo. No les puedo creer. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿O me quedé sin internet? Sí, sí, escucha. Sí, te escucha. Mi teléfono está que muere, así que si se corta, esperen nomás, que ahí tendría que volver a la conexión del internet de la U. No sé qué pasó con el SAP. Chicos, ¿me escuchan? Ahí sí Sí, se ve ahí lo sí, del Juan SAP Carlos. también. Juan Carlos. Ok, hoy sí ha sido el día de los problemas técnicos. Entonces, voy aquí a usar el comando de bin, ¿sí? Que me permite dibujar rápidamente lo que serían las vigas. En la parte del nuevo modelo, ¿sí? Yo voy a coger y voy a seleccionar lo siguiente, ¿no? Voy a poner aquí que tengamos 4 luces, que sería 4 spans, y de longitud, pues voy a poner cualquiera de las dos longitudes, pues ya que son similares. ¿Listo? Voy a coger y voy a darle aquí, para cuestiones del ejemplo, le voy a quitar la palomita en restricciones, para que el modelo no me asigne restricciones, sino yo lo voy a hacer para cuestiones de la clase. ¿Listo? Y le voy a dar OK. Entonces, en el momento que yo le doy OK, me aparecen dos ventanas, una en 3 dimensiones y otra en 2D. No sé qué pasó, se dañó la licencia del programa ahora. Denme un segundo. Vamos a ver qué sucede. Voy a ponerle el nombre que me está permitiendo grabar el modelo y vamos a ver qué es lo que pasa con esto. ¿Aló, me escuchan? Sí, Juan Sí, Carlos. Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Bueno, mi teléfono acaba de morir, así que en este momento estamos ya con la red de la U. Entonces espero que esté funcionando adecuadamente y que tengamos, pues no tengamos más problemas de los que ya hemos tenido actualmente con la conexión del internet. A ver. Es que para el diseño vas a necesitar, bueno, sí. ¿Aló?
ahí volví a proyectar. ¿Estamos bien? Sí, se ve el SAP. Bueno, ojalá. Listo, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Quiero ver los nodos. Entonces, me voy a venir al comando Display Option, que ya saben cómo se accede con esta palomita, y le voy a quitar la opción de que sean invisibles los nodos y lo voy a aplicar a las dos ventanas. ¿Listo? Entonces, una vez que yo tengo eso, lo que voy a hacer es darle doble clic, ¿sí?, a lo que sería un elemento. Una pregunta, Juan Carlos. Dime. ¿Qué opción activaste en Display Options? Desactivé la que decía invisible y activé esta que dice Apply to all windows. Gracias. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a darle clic derecho en una parte blanca y me voy a ir al comando de modificación de la grilla y le voy a dar modificar. Aquí me aseguro de lo primero que hago sea presionar spacing, de tal forma que me aparezca el spacing o el espaciamiento entre ejes. Entonces tengo 5.5, el siguiente era 6.25 y le doy Enter. No se olviden de darle Enter a cualquier modificación que hagan, ¿sí? Para que el SAP entienda. Si ustedes no les da Enter, pues no se va a modificar. Perdón. Antes de esto, me voy a salir de todo esto y le voy a dar Spacing y antes de modificar los valores, pongan o activen esta opción que dice Glue to Grid Lines. ¿Listo? Este Glue to Grid Lines lo que va a hacer es que los nodos que están ahorita actualmente coincidiendo con los ejes, cuando se muevan los ejes, se mueven junto con los nodos. Si no le modifican o no le ponen esta palomita, la estructura se va a mover los ejes, pero la estructura va a quedar igual. Entonces, eso es súper importante. Activar Spacing y activar Glue to Grid Lines. Aquí sí ya hacemos la modificación, 6.25 Enter, 6.25 Enter, ¿sí? Y le damos OK. Y OK. Entonces, en ese punto, fíjense, se modificó lo que es la estructura. Y si yo le doy clic derecho a el elemento central, debe estar en 6.25. ¿Listo? Entonces, una vez que yo ya tengo modificado eso, voy a seleccionar lo que serían las restricciones. Entonces, voy a seleccionar todos los elementos. Voy a coger y darme en asignar join restraint. Y aquí voy a establecer el apoyo de segundo grado y le voy a dar aplicar. De tal forma, pues que me queda así mi elemento de vida. ¿Listo? Una vez que tengamos eso, ¿sí? Voy a definir lo que serían, ya tengo la geometría hecha. Voy a definir lo que son los materiales. Entonces me voy en el comando definir materiales y para este ejemplo vamos a utilizar lo que sería un concreto de 3000 PSI. Aquí está el de 4000 PSI. Le voy a dar agregar nuevo material y voy a decirle que es un material de concreto y que es de 3000 PSI que ya está pregrabado o precargado en SAP. Ya está aquí el material y le voy a dar OK. Como ya tengo el material creado, lo que vamos a hacer es definir la sección de la vigueta. Entonces voy al comando definir, section properties, frame section, y aquí voy a agregar una nueva sección que va a ser de tipo concreto y que va a ser rectangular y me aseguro de colocarle un nombre. Entonces yo le voy a poner un nombre que va a ser, no sé, vigueta de 15 por 40, por 30 creo que era, ya me olvidé. ¿De cuánto era la vigueta? De 15 por 40, en donde le voy a poner aquí de profundidad 40 centímetros por un ancho de 15 centímetros. Recuerden que yo puedo jugar con eso. Y en esta parte le voy a seleccionar el tipo de material. Le voy a decir que el elemento está fisurado alrededor de su eje horizontal
que es el eje número 3, ¿sí? Y por norma, para la fisuración de la NEC, nos exige una fisuración del 50% en el momento de inercia alrededor del cual ocurre la fricción, que en este caso es el eje 3. Y le voy a decir aquí en la opción de Concrete Reinforcement que este es un elemento de viga que tome el acero de grado 60 para las barras longitudinales y transversales, que son los estribos, y esta parte lo voy a dejar como que del centro o del extremo de la viga al borde, al eje neutro de las barras de acero, hay 6 centímetros. ¿Listo? Esa parte es importante y lo que nosotros estamos diciendo es lo siguiente. Yo tengo una viguita, y yo tengo aquí la barra de acero, arriba y abajo. ¿Sí se está viendo los dibujos? Sí. ¿Listo? Entonces la distancia que hay desde este borde al eje es 6 centímetros. Perdón, es 6 centímetros. Y lo mismo, desde este borde al eje de las barras son 6 centímetros. Eso es este número. Entonces, dejo así y le voy a dar OK. Entonces, con eso he configurado mi elemento de viga y le he dicho que a SAP que esto es un elemento de viga y me lo diseñe como si fuera un elemento de viga. Le voy a dar OK y le doy OK. Y bueno, ya tengo lo que sería la definición de los materiales y de las secciones transversales. ¿Listo? Una vez que tengo eso, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger, en este caso, y voy a asignar. Entonces selecciono los elementos, voy en asignar frame, fixation, y selecciono la viga que quiero asignar, de tal forma que a mí me aparece que ya el elemento es ese elemento de viga. ¿Listo? Para terminar, y más que todo por cuestiones de tiempo y no hacer a las carreras esta parte, lo que les voy a decir o lo que vamos a ver es un comando de visualización. Pues voy a venir a la opción Set Display Option, me voy a venir a General Option y voy a darle aquí al comando extruir y le voy a dar aplicar. En el momento en que yo le doy extruir, con la tecla Shift y el scroll, en una vista en 3 dimensiones y con la tecla Shift y el scroll, yo puedo mirar ya cómo se mira la viga. ¿Se dan cuenta? ¿Aló? Sí. ¿Listo? Digo, ¿verdad? Entonces, con esto, nosotros ya vamos a tener lo que sería la parte de la viga. ¿Listo? Ahora, en la parte de la izquierda, voy a seleccionar en el Set Display Option, ¿no? Le voy a decir que me muestre los ejes locales de los frames. ¿Listo? Y sin la parte de la extrusión. ¿Listo? Entonces, aquí va a ser muy importante lo siguiente. Aparecen en cada uno de los frames una flecha roja, una flecha verde y una flecha azul. Estos son los ejes locales de los elementos, en donde el eje local rojo es el eje local 1, el eje local verde es el eje local 2 y el eje local 3 es el eje local azul. ¿Listo? Entonces, eso va a ser importante cuando yo coloque las cargas. Entonces, fíjense, cuando yo coloco una vista XZ, ¿sí? En esa visualización, yo le voy a decir que me muestre lo que serían los apoyos. Le doy a aplicar. Yo voy a tener ahí lo que serían la viguita, como siempre nosotros la ubicamos o la dibujamos en análisis estructural.
¿Listo? Entonces, quiero que se fijen, por cierto, guarden el modelo antes de que se pierda, ¿no? Y entonces, quiero que se fijen en lo siguiente. Si yo voy a colocar cargas, la carga distribuida debe estar en qué dirección de qué eje. Del eje 1, que es el eje rojo, del eje 2, que es el eje verde, o el eje 3, que es el eje azul. El 1. El 1, la carga distribuida debe ir O en sea, dirección del eje el 1. dos. No, en Dos dirección del eje negativo. 2, pero negativo. Ajá. En el dirección del eje 2, pero negativo. ¿Listo? Ahora, el momento. Con esto terminamos. Entonces, en SAP, recuerden que en SAP los momentos tienen el signo en función de cómo son la dirección de los ejes o locales o globales en SAP. ¿Listo? Entonces, si yo digo que un momento en coordenadas globales, ojo, en coordenadas globales, un momento en coordenadas globales es positivo, entonces quiere decir que el momento se está aplicando de tal forma de que el vector de momento va en el sentido positivo del eje global. Entonces, para los momentos de empotramiento, yo puedo colocarlos en sentido global. Este de aquí, que es un momento antihorario, para que el momento sea antihorario, debe ser un momento que vaya en dirección del eje y es de carácter positivo. ¿Eso es correcto o está incorrecto? Hagan la regla de la mano derecha y con el pulgar apunten a la dirección de la flecha y vean el movimiento que se produce en SAP. ¿Es correcto lo que acabo de decir o es incorrecto? Yo quiero que en el extremo izquierdo el momento sea antihorario. ¿Es correcto? No. Sería saliendo. Exacto. Ajá, sería para el otro lado. Para el otro lado. Entonces, en esa configuración, para que según yo quiera un momento antihorario, el momento debería ser hacia afuera. En este sentido, ¿estamos de acuerdo? Yendo hacia mí. Sí. Y eso sería un momento en y debe ser de carácter negativo. Asimismo, si yo quiero un momento horario en el extremo derecho, pues voy a poner un momento que vaya entrando, ¿sí o no? Y eso sería un momento en Y positivo. ¿Se entiende eso? Sí. Juan Carlos, solo una preguntita. ¿Puedes repetirle cómo le pusiste las flechas? Ahí me quedé en esa parte. O sea, la flecha esta va para acá, sale. No, en el SAP, para que me salga en el SAP, perdón. Ah, las flechas. Sí, ajá. Ya, entonces para que me salgan las flechas me voy a Display y en la parte de Frames le coloco este que dice Local Access. Son los ejes locales de los elementos. ¿Listo? Y le doy a aplicar. Y ya, gracias. Listo. Entonces, bueno chicos, la verdad, para esta clase estaba planeado hacer también la parte de las cargas, pero lastimosamente por cuestiones de tiempo, pues y por los errores que hubo en el internet no pudimos avanzar hasta esa parte. Entonces la próxima clase vamos a arrancar desde este punto, no se olviden de guardar su modelo, y vamos a hacer la asignación de lo que serían las cargas, pero pues hemos adelantado un poco acerca de la nomenclatura, más que todo la dirección, para hacer la distribución de los momentos de empotramiento perfecto. Entonces que tengan un excelente resto de tarde y nos vemos el día lunes en la siguiente clase. Que estén muy bien. Juan Carlos, Juan Carlos. tengo Chao. una pregunta. Claro. Es acerca de las preparaciones. Tenemos que hacer la preparación cuando acabemos el módulo, ¿no es cierto? ¿O es cada lunes? Cada lunes, o sea, es cada primer
día o primera clase de la semana. Y el módulo ya prácticamente se acabó, o sea, no te hagas lío. El módulo de ya esta listo. semana ya se acabó. La próxima semana seguimos. Solamente nos queda ver algo de las cargas, pero eso es muy mínimo. Ya. Listo, profe. Gracias. Chao. Listo. Chao. Gracias, Juan Carlos. Chao. Chao.